Hola a todos, mi nombre es X Moon y hoy voy a leer el libro de Dross, Valle de la Calma. Mamá sintió el perfume de su madre otra vez. Iba y venía como la luz de un faro en el mar. Estaba soñando, aun cuando el sueño era un negro absoluto. Su conciencia vagaba por un vacío oscuro, pero consciente de saberse dormida. Dionea, San Niño, cadáver, San Niño. Entonces sintió un vaho de aire helado enredándose en ella. ¿Joseph? ¿Joseph? No. Paul. Paul. El nombre es Paul. Dijo que era Paul, aunque él no fue el que me pegó. Pero sabía. A Antonella le gustaba referirse a su propia cabeza como el disco duro, y estaba pensando en ese término ahora mismo. El disco duro se está cargando, otra vez. Pantallazo azul, disco duro, elefantes, San Niño. Su mente todavía estaba demasiado extraviada, sus pensamientos enrarecidos, pero poco a poco estaba regresando. Tenía la lengua seca, lo que quería decir que había estado respirando por la boca durante mucho tiempo. Ella lo supo, sabía esas cosas, pero el pensamiento predominante, que cada vez se alzaba con mayor tamaño, como un eco viniendo desde lo profundo del embudo de una trompeta, es el ¿qué pasó? El ¿qué pasó? No se alzó con palabras, sino con jugos químicos, desde la base misma del cerebro, desde donde se originaba aquella criatura que era Antonella Messina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dionea, trompeta, cadáver, cadáver, teléfono, mamá. Era como un tornado de piezas de Lego que nunca encajarían en la obra. Ahora se llama obra. Su cabeza, su sistema nervioso. Y el que no encajaba en la obra, que anteriormente era el disco duro, podía descalabrarlo todo. Esas interrogantes se habían alzado. Antonella las había asimilado y ahora necesitaba encontrarles un justo lugar. No podía deshacerse de ellas, evacuarlas. La obra no la dejaría, aun cuando no tuviera lugar en la mente racional e inflexible de un adulto. Es por ello que la sensación era enloquecedora, como una adicción absorbente que no podía ser satisfecha. Entonces las paredes de la obra empezaban a fracturarse, a echar polvo. Se sentía bien por un lado, pero el golpe que había recibido ocupaba un lugar importante en su banco de datos. ¿Me habrá hecho daño de verdad? Eran como docenas de voces, las voces pequeñas que controlaban el organismo entero. Las voces pequeñas que controlan el organismo entero de Antonella Messina. No, no ha hecho daño. Todas las funciones vuelven a la normalidad. Todas menos las de tijeras, cadáver, lluvia, San Niño. No le tomó mucho tiempo darse cuenta de que estaba de pie, encerrada en algo que parecía un ataúd.
Las ganas de despertar y moverse empezaban a refulgir. Era como intentar abrirse paso entre un mar pegajoso, nadando en dulce de leche, nadando hacia la superficie. Había escuchado casos así, de pacientes que sufrían parálisis de sueño, y prueba de ello es que podía recordarlo perfectamente. La mente de uno se despierta, piensa como si estuviese despierto, pero sencillamente el resto del cuerpo no lo ha hecho. La mente de uno se despierta, piensa como si estuviese despierto, pero sencillamente el resto del cuerpo no lo ha hecho. Es lo más cercano a saber lo que significa ser inválido. Respiró pesadamente. Tenía la nariz tapada. Se sentía fría. Había estado expuesta al frío, mientras que sus rodillas volvían a doler, soportando el peso de su cuerpo de pie demasiado tiempo. Habría querido dejarse caer, pero no podía. Estaba detenida por los 4 costados y empezó a abrir los ojos lentamente. La luz de una bombita alargada, cercana a sus ojos, la encandiló. Su mente comenzaba a generar ideas paralelas, cosas triviales para el momento, que se fabrican sin ninguna explicación. Alguien debía poner una demanda en el hospital por abuso a los ojos de los pacientes, a quienes ¿encierran? Encierran en cubículos para enfermos mentales, enfermos peligrosos, enfermos, grandes hijos de puta que se han portado mal, pensó, sorprendiéndose a sí misma de esas palabras tan ajenas a su boca. Empezó a girar los ojos de un lado para otro. La adrenalina estaba burbujeando en sus antebrazos, latiendo en sus hombros, asomando peligrosamente a la cabeza. La sensación animal de querer gritar, de estar encerrada, Cuando se supo consciente de ello, intentó calmarse. Era difícil, como lidiar con náuseas originadas en el cerebro. Todas y cada una de las organizaciones de derechos humanos del mundo habrían explotado de sorpresa, enajenación, indignación y horror si vieran cómo trataban a los pacientes, prisioneros, tijeras, enfermos, en ese niño. Su vista estaba centrada hacia el frente, porque desde el otro lado de la celda sellada, como un enorme, horroroso envase de plástico, en la que ella estaba encerrada, solo se veían, visto por otra persona desde afuera, sus cejas, el nacimiento de la nariz y los ojos. Cuando el resto de sus sentidos se despertaron, supo de inmediato que tal vez la peor tortura no sería la luz de candil, sino el ruido cíclico que producía un sistema de aire acondicionado. Está en el manicomio. Grandes hijos de puta que se han portado mal. ¿Qué pasa?, pensó ella, sabiendo que esas palabras se proyectaban dentro de su mente. ¿Quién dice eso? Todo lo que podía ver era la pared del otro lado de la sala,
compuesta por ladrillos color crema. Sabía que si intentaba gritar, su voz se escucharía afuera, como debajo del agua. Y lo que era peor, solo conseguiría dañarse sus propios tímpanos, porque dentro del cubículo sonaría amplificada por el metal por lo menos 10 veces. El primer pensamiento lógico, racional, sobrevino su mente, tardío pero seguro como una cortada. Dios mío, me han encerrado. Las ganas de gritar se le enredaron en la cabeza como un par de anguilas furiosas. Intentó levantar los brazos, pero no podía estirar un dedo sin que éste fuera detenido por la pared de ladrillos. Tampoco podía arquear una rodilla sin lastimarse contra la plancha de hierro que era la puerta. El cubículo estaba diseñado especialmente para que una persona estuviese de pie, pero sin la posibilidad de moverse. Ilegal, pensó otra vez, con su mente ocupándose de demasiadas cosas. No está escrito cosas. Como para hacerse cargo de sí misma. Un cubículo así es ilegal. Las leyes de la Argentina, del mundo civilizado, sobre centros clínicos de diagnóstico mental dictan que la celda para los pacientes con peligro de violencia deben ser de... Ahí se acababa el dato. No era ella quien lo pensaba, era la máquina de escribir, inédita, que se hallaba guardada en la cabeza. Por supuesto. Esa que nunca se calla cuando no queremos seguir recordando algo desagradable o que repita la tonada de una canción. Estaba fuera de control. Cerró los ojos tomando aire. Aire. ¿Aquí tengo oxígeno? Sí, se contestó a sí misma. Si no, te hubieras muerto dormida. Muerto. Toda una cultura de películas de gángsters y criminales comenzó a enriquecer su constitución racional. Sé demasiado, vi demasiado, me van a matar. Si no, no me hubieran encerrado aquí. No habría manera de hacerles pensar que pueden razonar conmigo después de haberme golpeado y encerrado en grandes hijos de puta que se han portado mal. La voz ajena era tan incontrolable como el hipo. El ruido del aire acondicionado empezaba a hacer surcos en su paciencia. Si aquello no había sido instalado ahí de manera intencional, entonces, sin dudas, era una casualidad y un infortunio muy grande. Pensó en su madre, en Muriel Messina y en un montón de elementos que la orbitaban. El currículum, la casa, el diario desconocido. Mamá. No podía sentir su perfume, su tacto, ni su voz. No, estaba lejos de ahí. Quería provocar la misma sensación que había embargado ya varias veces en Valle de la Calma y en el San Niño. Producirlo esta vez de forma intencional. Pero no podía. No podía abrir la mente, no podía sentir el flechazo psíquico y peor era que, de algún modo acertado,
Estaba consciente de que el fracaso no era por no saber cómo hacerlo, sino porque se hallaba demasiado lejos del eso, del lazo. En cambio, en vez de ello, Antonella estaba recibiendo otro tipo de señales. Ella identificaba el concepto de abrir su mente como una especie de domo, cuya superficie se va abriendo lentamente y recibe siempre esas tres cosas de su madre: ese aroma de flor, la mano suave y cremosa, y la voz que sonaba más allá del tímpano. Ahora no recibía señales de ella, no, porque estaba lejos, pero su mente estaba abierta y desconocía que estaba por recibir señales de una cosa muy, muy diferente a Muriel. Calmate, Antonella, se dijo con voz susurrante. Cálmate, por favor. Y poco a poco los termostatos de su alma fueron volviendo a los niveles normales. Abrió los ojos. No había absolutamente nadie afuera. No podía ver hacia abajo, no moviendo sus propios ojos. Todo lo que alcanzaba era una visión en primera persona de sus propias mejillas. Los dedos de sus pies hacían puñitos. Era lo más cercano a estirarse. Grandes hijos de puta. Esta vez la voz extranjera vino amplificada como un grito, como un corrientazo. Antonella cerró los ojos hasta que sus párpados se arrugaron. Al principio pensó que el dolor se concentraba en sus oídos, pero no era así. Le costaba pensar que venía de su mente, porque su inflexibilidad de adulta todavía no podía permitirse doblarse hasta tal punto. Se rompería, sin dudas, se rompería. Necesitaba más lubricación. Antonella lo aceptaba. Era demasiado descabellado pensar que... Tiene mirada de loco. No voy a abrirle la puerta. Por Dios, esos ojos. Dios, ¿quién sos? Mirada de loco. Movió los ojos pensando mientras su mente se sostenía en el silencio más tenso de su vida. Tensó porque esperaba respuesta. Y si la obtenía, su corazón se crisparía sin dudas. Recibiría un electroshock. Su mente se mantenía abierta. Un criminal, pero no un animal. Volvió a cerrar los ojos. Un criminal, pero no un animal, pensó ella, lentamente. No deben descubrir que estoy escribiendo. Maldita sea, vagabundo de mierda. Me metió en problemas, vagabundo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué es esto? Con su madre, este tipo de flechazos, nexos, vínculos eran transparentes, porque había sido de toda la vida y porque era su madre, porque no le era desconocido y porque ese era un tema que siempre tuvo el síndrome de lo sé pero no lo pienso y así es más fácil. Pero ahora lo que estaba ocurriendo era toda una revelación, una terrorífica estupidez
digna de un programa amarillista. El chupasangre ha atacado otra vez. El Área 57. 50. Y no era solo una voz, eran varias. Eran quizás veintenas. Antonella, déjate de pelotudeces y date cuenta de que estás atrapada, le dijo la voz de maestra argentina que representaba su propia disciplina. Déjate de pelotudez. Dios mío, me van a descubrir sufriendo escándalos, perdón. Dios, yo suicidio. Se acababa de dar cuenta de que nadie le estaba hablando. No estaba escuchando voces, estaba escuchando ecos. Los estaba recogiendo como si tuviera una antena parabólica. No estaba recibiendo la señal de mamá, estaba recibiendo la señal de otra cosa distinta, de muchas cosas distintas. ¿Acaso esto es nuevo para vos, Antonella?, dijo la voz de un hippie izquierdista que no sonaba como un completo imbécil cuando reflexionaba sobre política internacional. Ya te pasó antes, lo sabés, acordate. Pero a Antonella le daba miedo acordarse de aquella vez, hacía 7 años, en el Buenaventura, cuando se había puesto a llorar a lágrima suelta y tuvo que correr al baño. Sensación que no se terminó ni siquiera en la noche, ya en casa. Era un torrente doloroso. Antes había sucedido mucho, pero aquella vez fue la peor. La razón del llanto no la sabía, y lo que era peor, no podía contárselo a nadie. ¿Qué le habría dicho a un zoquete como Benítez? Querida, ¿estás en esos días? Esto había venido de forma tan repentina como una mota que se clava en el ojo. Antonella estaba subiendo por las escaleras. El ascensor estaba en mantenimiento. Se sentía cansada. Pensaba que era joven y que necesitaba hacer ejercicio, que no quería estropearse tanto. Tenía la imagen de una caminadora en su mente, de un instructor, del trasero del instructor. No podía negarse ese tipo de cosas. Era normal. Culpabilidad, etc. Pensamientos al azar y entonces llanto. Su cara se puso roja, su barbilla se transformó en muchas hendiduras y se echó a llorar. Era un flujo increíblemente oscuro, horrible, impensable. No, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Oh, Dios mío, te prometo que... Y entonces una voz fría, etérea. Hasta luego, mamá. 3 horas después, cuando supo que la niña de la habitación contigua a la sala donde ella estaba caminando, con su libreta médica y sus pensamientos al azar, murió, y que su madre estaba ahí con ella, no contribuyó en nada a que Antonella dejara de llorar, pero no por lo desgarrador, no porque la hubiera conmovido. Dios sabía que ella no era fría, pero se había acostumbrado. Era obligatorio para una enfermera acostumbrarse. Ella lloraba por el miedo que le había producido. No había sido coincidencia. Ella lo escuchó. Hasta luego, mamá. En los días posteriores, Antonella Messina tuvo que recurrir
a aquello a lo que siempre recurría cada vez que sucedía algo que estaba fuera de su alcance. Hacer como si nada hubiera pasado. O no aceptarlo, o no pensar en ello, o dejarlo ir. Se sentía como la mejor opción después de haberse tenido que encargar de las explicaciones que tendría que dar por ese ataque. El ser querida no le ayudó a camuflarse demasiado tiempo en el baño. La gente estaba pendiente de ella. La gente se interesaba y a menudo quedaban insatisfechos porque Antonella Messina no tenía vida social. Pero ellos se lo tomaban como que más bien no les quería contar. ¿Cómo resolvió la maravillosa Antonella esta situación? De la forma más inteligente que se le ocurrió. Y tratándose de ella, la palabra inteligente valía mucho. Haciéndoles creer en esto o aquello, con su blando silencio. Nunca nadie supo si fue por un despecho amoroso o porque se le rompió el dedo gordo del pie. La gente especuló mucho al respecto. La cuenta del impuesto de luz subió sustancialmente en su departamento, porque la bombita de su cuarto no descansaba ni un solo minuto. En muchas de las noches en que no pudo dormir con las luces apagadas. Sí, estaba teniendo éxito en no aceptarlo o no pensar en ello o dejarlo ir. Pero la reminiscencia del miedo era una resaca que, para mal, duraría un tiempo, hasta que lograra no recordar lo que había pasado. Durante todo lo que duró la resaca, le habría gustado vivir en la casa de su tía, pero no podía hacerlo. Absorbente. Y le había costado más trabajo darle la noticia de que finalmente se iba a emancipar. Antonella no quería convertirse en una de esas mujeres que viven en casas matriarcales, engordan en sus casas matriarcales, se añejan al mundo en casas matriarcales, pero ella está haciendo lo mismo. Y finalmente envejecen en casas matriarcales. Las tías de Bart Simpson palidecían ante algunos ejemplos que había visto por ahí. Y ahora que vivía sola, pasaba exactamente por las mismas etapas anteriormente mencionadas. Bueno, excepto por lo de añejarse, dale tiempo. Y solo eso hacía que valiera la pena. La suya no sería una casa matriarcal. Sería la casa de Antonella Messina. La Antonella de helado de barquillo rosado. Barquillo. Sale aquí, sale. No sé, se dice un montón. Una palabra totalmente común en Argentina. Una salaki salvaje aparece como que barquillo. Barquillo en Argentina. Barquillo. Barquillo me suena a barquito. A un barquito chiquito. A un barco chiquito. Barquillo. No. Así no se dice en Argentina. La Antonella dulce y linda. La Antonella maternal. Sin hijos. La Antonella, a veces demasiado competente. Hasta acá lo dejo. Porque estoy emputada.
A ver, Dross, yo sé que los escritores se proyectan, pero esto es una... Vos estás boludeando a tus lectores, hijo de la gran puta. Esta fantasmada, esta proyectada, ¿qué es? Ay, Antonella es muy inteligente. No, no me jodas a mí, no subestimes mi inteligencia, que esto es una proyectada de acá a la China. Como detesto que esta autofelación, ¿qué es? ¿Qué es esta autofelación? Me cago en Dios. Espero que les haya gustado. Buenas noches y dulces sueños.